de interés, cuánto pagan las cuentas de interés de la economía para ir. Si yo invierto un cupón a un año, voy a ganar 4% en un año. Si yo invierto en un bono cero cupón a 2 años, voy a ganar 5% cada uno de los próximos 2 años. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que dibuja, eso es lo que genera la estructura de tasas de interés. Lo que significa que si yo guardo mi dinero en un bono, ¿verdad? Cuando yo compro un bono es como que yo guardara mi dinero en un bono, en una empresa. Compro el bono y lo guardo y entrego el dinero a alguien, me quedo con el bono y mi dinero me lo devuelven dentro de 2 años. Guardé el dinero 2 años, la rentabilidad que me va a pagar la economía hoy es 5% por año, que es un poco más alta que la que me pagaría si yo guardara el dinero solamente un año. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que yo de verdad consiga este 5%? Tengo que mantener el bono hasta el vencimiento, 2 años. Si lo vendo antes, puede que gane más o gane menos. Pero si yo lo mantengo como es renta fija, yo conozco este flujo de caja está garantizado, es cierto, ¿verdad? Por tanto, y este precio lo conozco, por tanto, esta rentabilidad, esta TIR, está garantizada, por eso le llamamos renta fija. Y si yo la voy dibujando acá, me va diciendo cuánto está pagando hoy día la economía, medido en tasas de bonos cero cupón a distintos plazos. Si la estructura de tasas de interés tiene pendiente positiva, significa que el mercado paga más cuando yo estoy dispuesto a guardar el dinero más tiempo. Cuando estoy dispuesto a prestar el dinero más tiempo. Paga más por año. Estas tasas de aquí son tasas anuales, ¿verdad? O sea, si yo guardo el dinero 2 años, me paga 5% cada año. ¿Okay? Entonces, esta estructura de tasas de interés es como sobre donde se apoya todas las tasas de interés del mercado. Si esto fuera el Banco Central, significa que el Banco Central, cuando yo le presto plata al Banco Central, me paga, voy a inventar aquí una tasa, digamos, de 7%, a 4 años, significa que esto es la tasa a la que se endeuda el Banco Central. Si el Banco Central se endeuda al 7%, lo más probable es que una empresa se endeude al 7% más un spread, o sea, se endeude por arriba de esta tasa. Entonces, cuando uno dibuja la estructura de tasas de interés de los papeles del Banco Central, lo que tiene es como el piso sobre el cual todos los demás instrumentos de renta fija se calculan. Cuando esta estructura de tasas de interés se mueve, las tasas de los bonos de la empresa, los bonos de LAN, si la tasa del Banco Central sube, el bono de LAN también sube la tasa de interés, ¿verdad? Porque todo se apoya sobre esta estructura que tenemos. Bien, entonces lo que queremos hacer ahora es ver un poco cuál es la relación que hay entre las distintas tasas que yo voy viendo que están en una estructura de tasas de interés. Entonces el primer ejemplo, que lo empezamos a ver la semana pasada, es un ejemplo en que yo llamo bajo certidumbre. Certidumbre en este caso es como que yo conozco el futuro. Yo sé lo que va a ocurrir, cuáles van a ser las tasas hacia adelante. Entonces, la primera tipo de confusión que tenemos que evitar es entender que, primero, estas tasas de interés que yo estoy dibujando acá son todas tasas que están vigentes hoy día. ¿Sí? O sea, yo me meto en la bolsa, veo en cuánto se están transando distintos instrumentos de renta fija del Banco Central, veo las TIR y puedo encontrar, supongamos que pudiera encontrar estas TIR a 1 año 4%, a 2 años 5%, a 4 años 7%. Estas son tasas de interés que están vigentes hoy, ¿sí? En la fecha 0. Hoy día. Es una tasa que hoy día está vigente en el mercado. Es una tasa de corto plazo, la primera, de un poquito más de plazo, de más largo plazo, etc. A medida que yo me muevo en la curva por la estructura de tasa de interés hacia la derecha, el plazo del instrumento va aumentando y en este caso la tasa de interés también va aumentando. Pero son todo tasas que yo veo hoy. ¿Sí? O sea, si yo tengo, supongamos que tuviéramos, qué sé yo, 1 millón de pesos o en el curso de la bolsa tuviéramos 20 millones y en vez de decidir si vamos a comprar acciones de LAN o acciones de Sokimich, la pregunta es, ¿vamos a comprar bonos del Banco Central a 1 año, a 2 años, a 3 años? Todos estos bonos se están transando hoy día, a pesar de que los vencimientos son a muy largo plazo, ¿verdad? ¿Me entienden eso? ¿Sí? Porque realmente el instrumento de renta fija lo más confuso es entender bien la diferencia entre el plazo del instrumento y el tiempo efectivo en el que yo estoy haciendo una inversión. Entonces,
lo que vamos a partir con el primer ejemplo, para evitar confusiones, es, fíjense, aquí yo les pongo la transparencia. Sabemos que las tasas a un año serán 4, 6 y 8% para los años futuros 1, 2 y 3. Eso no son estas mismas tasas. Estas son las tasas de interés solamente a un año plazo, o sea, de corto plazo. Vamos a usar un año como nuestra medida básica de corto plazo. Pero las tasas que van a regir en los periodos futuros. La única tasa a un año que yo conozco acá es esta, ¿verdad? El 4%. Este es el único papel a un año que yo tengo aquí, los demás son a 2, 3, 4, etc. Esta tasa a un año hoy día es 4%. Yo en realidad no puedo saber cuánto va a ser mañana, cuánto va a ser en el futuro esa tasa. Pero suponiendo que lo supiera, en el fondo que yo puedo saber qué va a pasar en el futuro, por eso en ese sentido hablo de certidumbre, lo que me está diciendo es que esta tasa a un año hoy es 4%, dentro de un año va a ser 6% y dentro de 2 años va a ser 8%. ¿Me entiendes? O sea, son tasas que hoy día en realidad yo no tengo acceso, en teoría no las podría conocer, solamente que para este ejercicio vamos a suponer que sí las conocemos. Solamente para enfatizar eso, porque a pesar de que sea parece sencillo, yo sé que a la larga genera confusión. Es como que hoy día fueran a... Pónganse que ustedes se quieren comprar algo, o sea, un equipo de música. No tienen la plata y quieren pedir un crédito en el banco, un crédito a un año. ¿No? O piensen que van a una tienda, una multitienda, a comprar un equipo de música y lo van a comprar en 12 cuotas. Entonces van hoy día y ven cuánto vale el equipo, cuánto vale en cuotas o cuánto les va a prestar el banco. Y lo piensan y dicen, y el banco les dice, sí, yo hoy día les presto a un año plazo al 10%. Ustedes lo piensan y dicen, sí, no sé, ya, me parece bien, pero voy a volver dentro de un año, ¿verdad? El banco no les puede hoy día garantizar a qué tasa les va a prestar dentro de un año, porque eso va a depender de las condiciones de la economía dentro de un año, ¿verdad? Esto como que pudiera hacer eso, como que yo le digo al banco, ¿a cuánto me presta hoy día? Al 4%. Y si vuelvo dentro de un año le voy a prestar al 6%. Y dentro de 2 años le voy a prestar al 8%. Pero siempre, en esa fecha le voy a prestar a un año la plata, ¿verdad? Por eso es la tasa de interés a un año. Entonces, si nosotros conociéramos esas 3 tasas, lo que esta pregunta hace es, bueno, si yo conociera cómo se va a mover la tasa de interés de corto plazo en los próximos 3 años, ¿cuánto debería ser la tasa de interés o la tasa interna de retorno de un bono cero cupón a 3 años? Ese era el ejercicio con el que terminamos la última sesión, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos básicamente es suponer, tiene toda la lógica, digamos, que 2 caminos alternativos para invertir mi dinero deberían dar al final el mismo resultado bajo certidumbre, ¿verdad? O sea, que si yo conozco las tasas que van a regir para los próximos 3 años de corto plazo, es como que yo... Ahora vamos al revés, en vez de comprar un equipo de música, supongamos que tenemos $1.000.000. Yo tomo el $1.000.000, lo deposito en el banco 1 año. Al final del primer año, el banco me va a pagar un 4%, ¿verdad? O sea, me va a dar el millón más 4% del millón. Serían $40.000 adicionales, ¿verdad? Entonces me va a dar esos $40.000, y ahora voy a tener 1.040.000, y entonces lo que les digo al banco es, pero guardémoslo, perdón, guardémoslo 1 año más. Entonces el banco dice, ok, yo se lo guardo 1 año más. Entonces tomo el 1.040.000, lo guardo ahora al 6%. Si fijan, eso está pasando dentro de 1 año, por el otro año. Y al terminar el segundo año vuelvo a hacer lo mismo. Le digo, no, guárdemelo otro año más. Y ahora me paga el 8%, que es la tasa 1 año dentro de 2 años, ¿verdad? Entonces, en promedio, si yo calculo el promedio geométrico de las 3 inversiones, ¿por qué geométrico? Porque estoy dejando la plata adentro, ¿verdad? Es el interés compuesto. El 4% que gané lo dejo adentro y por tanto sobre eso le aplico el 6% y después le vuelvo a aplicar el 8%. Entonces el promedio geométrico de esa rentabilidad es 6%, que en un mercado que en el fondo no dejamos plata arriba de la mesa, debería ser la misma rentabilidad que si yo hubiera ido directamente al banco y le hubiera dicho quiero dejar este $1.000.000 a 3 años de un viaje, ¿entiendes? Entonces, se produce una igualdad, una equivalencia entre tasas de interés de corto plazo, la 4%, 6%, 8%, y la tasa a 3 años que rige hoy día. ¿Sí?
Si ustedes hacen el ejemplo para 2 años, va a dar 5%, y bueno, el primer año es evidente que es la misma. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que la tasa, en el fondo esta es la estructura de tasas de interés hoy. La primera tasa, la tasa a un año hoy día es 4%, la tasa a 3 años, es la que calculamos recién, es 6%, ¿verdad? Y lo que el ejercicio me está diciendo es que la tasa a un año hoy es 4, la tasa a un año dentro de un año, es como que ahora dibujara la estructura de tasa de interés, pero dentro de un año estaría por aquí arriba, estaría en 6. Y la tasa a un año dentro de 2 años, o sea, en el año 3, sería 8%. Ese movimiento que yo conozco en las tasas de interés de corto plazo, ¿verdad? 4, 6, 8, es consistente con una tasa a 3 años hoy del 6%. ¿Eh? Esa es la relación. La segunda pregunta que nos podemos hacer al comparar tasas de corto plazo, presentes y futuras, con tasas de bono cero cupón, es comparar la tasa interna de retorno con el retorno para un periodo de mantención dado. Es decir, compramos un bono de un determinado plazo, por ejemplo, supongamos que compramos el bono a 2 años y lo mantenemos solamente 1 año. O compramos el bono a 3 años y lo mantenemos solamente 1 año. ¿Está bien? No lo guardamos hasta el vencimiento, sino que lo compramos hoy, esperamos 1 año y lo vendemos. Eso sería el retorno obtenido al comprar un bono durante 1 año, para mantenerlo durante 1 año. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? ¿O cómo hacemos esa comparación? Supongamos que hacemos la compra de un bono cero cupón a 3 años. ¿Verdad? ¿Okay? Supongamos que hacemos la compra de un bono cero cupón a 3 años. Entonces, el precio al cual compramos el bono, el precio del bono hoy a 3 años, ¿verdad? ¿Cuánto debería ser? Aquí hay varias formas de calcularlo, ¿no es cierto? Pero tenemos, una es, vamos a suponer que los pagos son 1, eso así como decimos el otro día, ¿verdad? Ese es el pago final que hace el bono. Entonces, el precio del bono hoy día es el valor presente del único flujo de caja que va a pagar, que es $1 peso dentro de 3 años. Entonces, ¿a qué tasa lo descontamos? En este ejemplo, como conocemos las tasas futuras, podemos hacerlo de 3 maneras. Una es decir, bueno, 1 más 4%, por 1 más 6%, ¿verdad? Por 1 más 8%. Ese es el precio del bono hoy. ¿Está bien? Fíjense que nosotros calculamos recién la TIR hoy para un bono a 3 años. ¿Cuánto da? 6% me parece, ¿no? Claro, ahí arriba, ¿verdad? Que no es más que esto, no es más que el promedio de esto. ¿Verdad? Por tanto, yo podría haber obtenido el mismo precio de este bono simplemente como 1 descontado a la TIR por 3 periodos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya demostramos que esto es equivalente a eso. ¿Sí? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿a qué precio vamos a vender el bono dentro de 1 año? ¿Está bien? Porque eso nos va a decir cuánto ganamos en 1 año. Compramos el bono pagando este precio, y lo podríamos haber obtenido una vez tenemos la TIR, lo podemos haber obtenido directamente con la TIR o a través de estas 3 tasas que habitualmente no conocemos, pero que en este ejemplo sí conocemos. La pregunta es: ¿a qué precio voy a vender yo ahora? Voy a vender yo el bono dentro de 1 año, ¿verdad? O sea, en vez de en el periodo 0, en el periodo 1. Cuando lo venda, ¿cuánto va a ser el vencimiento de ese bono? 2 años. 2 años. Los años residuales van a ser 2, ¿verdad?
Entonces, como nomenclatura, esta es la fecha de compra, este es el vencimiento. Sí, fecha de compra, vencimiento. ¿Está bien? Es el mismo bono un año después. ¿Cuánto va a pagar el bono? Siempre paga uno. Exacto. Pero ya hemos pasado el primer año, lo que nos queda ahora por andar es esta y esta tasa. Luego tenemos que contarlo 1 más 6%, 1 más 8. ¿Okay? Entonces, si este es el precio de venta y este es el precio de compra, lo que llamamos retorno por periodo, sería precio de venta dividido por precio de compra menos 1. ¿Ok? Entonces el precio de venta es este, el precio de compra es esto, como estos son 1 dividido por las tasas, en el fondo es como que dar vuelta a estas tasas, me quedan esta arriba, esta abajo, elimino esto, me va a quedar 1 más 4%. ¿Está bien? Un poco para que lo veamos. ¿Qué sería el 4%? Ok. ¿Está claro cómo llego al 4%? ¿Verdad? La división, estoy dividiendo esto dividido por esto. Entonces básicamente se va a simplificar el 6 del 8% y me va a quedar el puro 4, pero como está dividido abajo pasa arriba. ¿Ok? Elimino el 1, 4%. 4% es la tasa que voy a ganar si yo compro hoy día un bono a 3 años y lo guardo un año y después lo vendo, ¿verdad? En este escenario, en que yo conozco las tasas futuras, lo que estamos logrando es, fíjense, que la tasa, el retorno por periodo para esta compra de un bono de largo plazo, un bono a 3 años, es exactamente igual a ¿qué? A la tasa del periodo. Exacto. Es igual a la TIR a un año, ¿verdad? Del bono cero cupón a un año, es la mismo 4%, ¿verdad? Porque en este supuesto de que nosotros conocemos las tasas futuras, todo tiene que encajar, tiene que ser exactamente lo mismo. O sea, el primer ejemplo es lo mismo invertir a corto plazo durante 3 años, hacer el rollover, o sea, invierto al 4, después invierto al 6, después invierto al 8, que invertir directamente a 3 años. Y la otra comparación sería, es lo mismo invertir solamente a un año, en el bono a un año, que comprar el bono a 3 años y venderlo al final del primer año. ¿Está bien? Vale. En la realidad, esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué supuesto estamos haciendo aquí que en la realidad no se cumple? Exacto. Yo no conozco las tasas futuras, así que no puedo hacer esto cálculo tan rápido, porque yo conozco el 4, pero no conozco esto. Lo que conozco en realidad son las TIR a un año, 2 años, 3 años, etc. Entonces veamos el ejemplo ahora, la misma idea, pero ¿cómo sería en la realidad cuando yo no conozco exactamente cuáles son las tasas que van a regir en el futuro? Entonces a esto le llamamos bajo incertidumbre, que es la realidad. Incertidumbre es, yo no sé cuáles son las tasas que van a regir en la economía dentro de un año, 2 años, etc. Entonces, el tipo de información que tenemos hoy día es distinta. En vez de saber cuál es la tasa a un año que va a regir hoy día, dentro de un año, dentro de 2 años, lo que conocemos son la estructura de tasas de interés. ¿Verdad? Lo que conocemos son esas tasas. El 4, el 5 y el 6, que son las TIR, cero cupón para bonos a un año, 2 años y 3 años. ¿Está bien? Eso es lo que podemos conocer. De hecho, yo les voy a hacer una tarea, no muy compleja, y que ustedes van a partir de las TIR de los bonos, de los bonos del Banco Central, para un día particular, van a poder calcular algunas de estas cosas que estamos viendo ahora. Entonces, en la realidad, lo que nosotros conocemos es la estructura de tasas de interés, es decir, las TIR para papeles de distinto vencimiento
ojalá cero cupón. En la práctica los papeles cero cupón tampoco son tan habituales, pero supongamos que existieran papeles cero cupón. Entonces lo que sabemos ahora es que lo que conocemos es la tasa a un año es 4%, la tasa del papel a 2 años, insisto, es 5, a 3 años es 6, pero yo no sé cuánto va a ser la tasa de interés a un año dentro de un año, ¿verdad? La pregunta que yo le hago al banco, bueno, si vuelvo dentro de un año a pedirle el crédito, ¿cuánto me va a cobrar? El banco no me la puede responder. La ejecutiva le va a decir, o la ejecutiva va a decir, no, venga dentro de un año y veremos qué tasa rige dentro de un año, ¿verdad? Entonces en la práctica solamente conocemos estas TIR para bonos cero cupón. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podría hacer yo para saber, no puedo saberlo, pero cómo podría hacer yo para tener una idea respecto a cuál podría ser la tasa que va a regir dentro de un tiempo, ¿verdad? En este caso en el año 3. Es decir, ¿cuál va a ser R3, la tasa a un año, dentro de 3 años? Esa es la pregunta que hace el ejemplo. Entonces, vamos a utilizar la misma idea que antes, pero reversa, ¿no? Es decir, sabemos que la tasa del bono cero cupón a 3 años tiene que ser el compuesto de tasas a un año por 3 periodos. De esas 3 tasas, R1, R2, R3, ¿cuál conocemos? R1. R1 es 4%, las otras 2 no las conocemos, lo que conocemos es I2, ¿verdad? Que es el compuesto de 2 periodos, e I3 que es el compuesto de 3 periodos, pero no conocemos las componentes, no conocemos las tasas a un año, en el año 2 y en el año 3, ¿verdad? Pero suponemos que la tasa I3, la tasa la TIR a 3 años, es de alguna manera la composición de esas 3 tasas fundamentales que están detrás. Por otro lado, la TIR a 2 años es la composición de 2 periodos, ¿verdad? R1 y R2. Por tanto, si lo que yo quiero obtener es R3, ahí tengo toda la información para obtenerla, ¿verdad? Tengo una ecuación, donde tengo 2 ecuaciones, I3 lo conozco, I2 lo conozco, R1 lo conozco. Lo único que me falta por conocer es R2 y R3. Por lo tanto, en el fondo tengo 2 ecuaciones para 2 incógnitas, podría sacar perfectamente las tasas futuras. De hecho, eso es lo que hacemos. Simplemente la tasa a 3 años, la TIR, o sea, la tasa de interés a un año dentro de 2 periodos, entre el 2 y el 3, hay que hacer la línea de tiempo, es simplemente la razón entre estas 2, y eso me permite encontrar cuál sería la tasa ahora futura a un año. ¿Okay? ¿Cuánto tiene que ser esa tasa? Lo habíamos calculado antes, ¿verdad? No sé si son los mismos datos. A ver si... 8, ¿no? Es esta de acá. ¿Sí? Como estoy usando básicamente los mismos datos, este cálculo de aquí debería dar que esta tasa es el 8% que teníamos antes. ¿Verdad? Seguramente partimos con R1, 4, R2, 6, R3, 8. O sea que R3, 8 es consistente con eso. Bueno, esas tasas de interés, que en la realidad yo no conozco, porque insisto, las que yo observo son las TIR para bonos de distintos plazos. Estas que son las tasas de interés de corto plazo, para periodos futuros yo no las conozco. Pero si yo las calculo así, es el cálculo implícito en la estructura de tasas de interés. Yo veo las TIR, calculo implícitamente cuáles son las tasas a un año que estas tasas de largo plazo, 2 años, 3 años, me están implícitamente diciendo. Esta estructura que voy calculando, este R1, R2, R3, insisto, en la realidad no lo conozco, pero lo puedo calcular implícitamente a partir de los datos de las TIR, es lo que llamamos tasas forward. ¿Okay? Y es un concepto re importante en renta fija. La tasa forward es la proyección de la tasa de interés futura que la estructura de tasas internas de retorno, la estructura de tasas TIR genera. Es la proyección de la tasa de interés de corto plazo, futura. ¿Vale? Y en este caso el cálculo ya lo habíamos visto, tiene que ser 8%. Entonces,
La tasa forward, ¿verdad? Es la proyección. No voy a usar la palabra predicción, porque en realidad no es una predicción, ¿sí? Solamente es un cálculo directo, digamos, ¿no? Es una proyección de la tasa de interés de corto plazo, en realidad se puede hacer para distintos plazos, futura. Entonces lo que dijimos acá es que si yo hoy día observo que la TIR a un año, en la fecha actual, es 4%, la TIR a 2 años es 5%, y la TIR a 3 años es 6%, esto implica que la tasa futura, vamos a llamar F, la tasa forward, a un año que rige en el año 2 va a ser, bueno, hay que calcularla, y la que calculamos recién, que es a 3 años, o sea, en el año 3 a un año, es 8%. Volvamos al ejemplo del banco. Ustedes van al banco a pedirle un crédito a un año plazo para comprar un equipo de música. El ejecutivo del banco les dice que la tasa de interés que les cobra hoy día es 4%. Y ustedes dicen, bueno, lo voy a pensar. Y hacen su cálculo y dicen, no, en realidad no puedo, por ahora tengo que terminar de estudiar, voy a comprar el equipo dentro de 3 años. Es triste, pero es así, van a tener que esperar un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo puedo saber hoy día, cómo puedo tener hoy día una proyección educada de cuál podría ser la tasa de interés cuando vaya a pedir el crédito efectivamente? Bueno, exactamente. Dado las condiciones hoy día, dado las tasas de interés que hoy día tenemos, 4, 5 y 6, lo que esto me está diciendo es que la tasa de interés de corto plazo, o sea, a la que yo podría pedir un crédito en el año 3, es 8%. Eso va a ser así si es que no cambia para nada las condiciones de la economía. Eso es lo que hoy día proyectamos, dado la estructura de tasas de interés hoy día, ¿verdad? A esa proyección de la tasa futura la llamamos tasa forward. Fíjense que cuando la estructura de tasas de interés tiene pendiente positiva, ¿verdad? Las tasas de interés van aumentando a medida que aumenta el plazo. La tasa forward siempre está por arriba de la tasa de la TIR. ¿Se dan cuenta? La tasa forward es más alta. Cuando la estructura de tasas de interés, como la que yo dibujé ahí arriba, tiene pendiente positiva, lo que está proyectando es tasas de interés de corto plazo más altas en el futuro. Subida de tasas de interés. Entonces, por ejemplo, si ustedes son inversionistas, están en el fondo invirtiendo en renta fija, y ustedes observan una estructura de tasas de interés con pendiente positiva, la información que esa estructura de tasas de interés le está diciendo probablemente es que la tasa de interés, hoy día el mercado cree que la tasa de interés de corto plazo va a subir, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes pueden tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, si creen que las tasas de interés van a subir, ¿conviene comprar bonos hoy día? Sí. ¿Qué pasa cuando suban las tasas de interés? Claro, los precios de los bonos probablemente van a bajar, ¿verdad? Entonces, la estructura de tasas de interés me sirve para entender qué es lo que hoy día el mercado proyecta que va a ocurrir con las tasas de interés en el futuro. Por supuesto, cuando las condiciones de la economía cambian, las tasas de interés cambian y no necesariamente las proyecciones forward que hicimos son efectivamente iguales que la realidad futura, ¿verdad? Yo me puedo equivocar. Nadie dice que dentro de 3 años la tasa de interés de verdad va a ser 8%. 8% es la proyección que hoy día tengo respecto a esa tasa de interés. ¿Está bien? Ok. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar las tasas forward en nuestro beneficio.
Supongamos que, este otro ejemplo, que las tasas de interés hoy día, la TIR de un bono a 3 años y de un bono a 4 años están en 6% y 6,5%. ¿Verdad? ¿Cómo calculamos la tasa forward al año 4? ¿Alguien? ¿Cómo sabemos, cómo calculamos que es 8%? Hay distintas maneras, ¿no? Pero una, por ejemplo, sería, en el fondo, suponer, hacerlo así, que si yo invierto 3 años, voy a invertir al 6% por 3 años, ¿verdad? Esa sería la primera, la I3. Invierto 3 años y después tengo que invertir a 1 año. Esa sería la F4. Esta estrategia de inversión a 4 años, invierto 3 años primero en el bono 3 años y el último año a lo que ocurra en el mercado, ¿verdad? La tasa que va a corregir en ese minuto. Eso debería ser igual a... Exacto, invertir a la tasa, al bono de 4 años por 4 años. Despejan y eso le va a dar la tasa. El cálculo que estamos haciendo siempre, en el fondo, la tasa forward no es más que la tasa que hoy día hace que esta estructura sea consistente, sea equivalente a invertir a un plazo que a otro. Entonces, este F4 de aquí es el que hemos utilizado, hemos calculado y nos da 8%. Se fijan que siempre le va a dar por arriba de las tasas de la estructura. ¿Ven? ¿Perdón? No entendí. Ok. Yo estoy acá. Estoy aquí. Entonces yo puedo hacer hoy día dos cosas. Puedo invertir en un bono a 3 años que paga 6% por año, esa es la TIR, ¿verdad? O puedo invertir en un bono a 4 años que paga 6,5%. Si yo quiero comparar dos inversiones a 4 años usando este papel y este papel, entonces lo que puedo hacer es, en el camino 1, en la alternativa A, invierto en el bono a 3 años que me da 1,06 por año, ¿verdad? Y llego acá. Pero me falta un paso para llegar aquí. Por lo tanto, voy a terminar esta inversión en este punto y ahora tengo que tomar este resultado de inversión y llevarlo acá a una tasa que yo no conozco. A esa tasa es la que llamamos la tasa forward. Entonces, el último paso lo doy a 1 más F. El F4 que estoy usando. Entre 3 y 4. ¿Okay? Y la otra alternativa es simplemente invierto directamente en el bono a largo plazo. Por largo plazo me paga, o sea, de 4 años me paga 6,5% cada periodo. Al final del camino, ambas alternativas deberían dar lo mismo. Eso es lo que me resuelve este dato. Eso es lo que hace. Entonces ya sabemos que la tasa en teoría es 4%, perdón, es 8%, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que si yo voy al banco y le digo, mire, dentro de 3 años yo quiero invertir tanta plata, yo hice los cálculos y me da 8%. ¿Qué me va a decir el banco? Bueno, qué bueno, pero yo hoy día, el ejecutivo del banco, no le puedo garantizar que cuando usted venga dentro de 3 años yo le voy a respetar este 8%. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál sea la tasa de interés de mercado ese día. Si es 8% magnífico, pero si es distinto, mala suerte, usted no va a poder tener este 8%.
Bueno, la gracia de las tasas forward es que en general, en un mercado que funcione bien, una vez las conocemos, también las podemos usar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio mediante el cual yo voy a tratar de asegurar una tasa de interés del 8% para una fecha futura. ¿Entiendes? O sea, lo que el banco en teoría no me está dando, yo puedo tratar de hacerlo yo mismo. Puedo tratar de fijar yo esas condiciones de tasa de interés para una fecha futura. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Hay dos alternativas que podemos querer hacer con esa tasa de interés, ¿verdad? Yo puedo querer invertir al 8% o endeudarme al 8%. ¿Sí? El 8% ya la calculamos, es la tasa forward para este plazo, entre el año 3 y el año 4. Ese 8%, esta F4, es la tasa que a mí me gustaría garantizar hoy. ¿Se entiende por qué la quiero garantizar? Porque el banco no me la garantiza. Yo la calculo, pero el banco no me presta esa plata. No me garantiza que me va a prestar ni que me va a captar a esa plata. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, con lo que el banco me ofrece, con lo que los bonos me ofrecen, para garantizar esa operación? Entonces, si yo soy un inversionista, lo que va a ocurrir es que, fíjense, hoy día, ni en el año 1 ni en el 2, yo no voy a hacer nada. Lo que yo quiero es en el año 3 entregarle plata al banco y que en el año 4 el banco me devuelva la plata más interés. ¿Verdad? Mientras que si lo que yo quiero es pedir un crédito, lo que voy a hacer es que en el año 3 el banco me pasa el dinero para comprar el equipo de música, en el año 4 le devuelvo el dinero al banco. Ahí están los flujos. ¿Verdad? Y lo que yo espero es que la relación entre los flujos A y B sea 8%. Que es la tasa que hemos calculado, es la tasa que yo quiero garantizar. ¿Cómo se le ocurre que conceptualmente podríamos hacer eso? ¿Alguien? Lo que el banco nos ofrece hoy día, o digamos, a ver, primero hagamos unos supuestos para hacerlo más sencillo, o sea, para que quede claro, en el fondo, esto es relativamente sencillo. Lo primero, vamos a asumir que las tasas de captación y colocación son iguales, ¿verdad? O sea, el mercado capital es perfecto. No tenemos diferencia de tasa. No importa si la operación la hacemos pidiendo un crédito o si lo hacemos invirtiendo plata, la tasa es 8%. Lo que nosotros queremos garantizar es que la tasa para este periodo sea 8%. ¿Sí? Y lo que el banco, lo que el mercado nos ofrece es que nosotros invirtamos a una tasa determinada, al 6 o a la tasa que sea, a 1 año, a 2 años, a 3 años, o que pidamos un crédito a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Eso es lo que podemos hacer. No podemos hacer operaciones en el futuro, tenemos que hacer operaciones desde hoy a un determinado plazo, ya sea pidiendo prestado o sea invirtiendo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para garantizar la tasa del 8% para la operación futura? Supongamos que lo que vamos a hacer primero es el ejemplo del inversionista. O sea que, piénselo así, ¿en qué caso yo puedo querer hacer esto? Bueno, supónganse que ustedes saben que van a recibir una plata dentro de 3 años y la quieren guardar por 1 año más a una tasa que esté garantizada. ¿Ven? Ustedes van a recibir plata en 3 años y esa plata la van a guardar en el banco, menos A, y 1 año después, en el año 4, van a recibir la plata de vuelta más los intereses. Y esperan que sea la plata que ustedes invirtieron más 8% de interés. ¿Está bien? ¿Cómo pueden hacer, usando las operaciones que hoy día el banco les da, pueden tratar de replicar esos flujos de caja? Esa operación en finanzas, no esa operación en particular, sino que el utilizar operaciones distintas a las que yo quiero lograr, para lograr la que yo quiero hacer de verdad, se le llama, la palabra técnica elegante se llama sintetizar. Es el sintético de la operación que yo quiero hacer. ¿Verdad? Eso es la versión que se usa. O sea, yo voy a usar operaciones disponibles para hacer algo que en principio no está disponible. ¿Qué podemos hacer acá? Al que se le ocurra, tiene un 7 en el primer control.
Eso lo podemos hacer. ¿Ah? Que Ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Acuérdense, lo que yo quiero es ingresar plata acá, quiero guardar plata aquí y quiero sacarla aquí. ¿Verdad? Y B tiene que ser igual a 1.08 por A. ¿Ok? Eso es lo que quiero lograr. Y yo todas las operaciones tienen que partir de aquí. Aquí estoy, ¿verdad? No puedo moverme en el tiempo. Quiere hacer de que empieza en 0, Sí. puede pedir un bono, una deuda, ¿Sí? y en el 3, como sabe que la tasa va a ser 8, lo vende, y ahí Ya. genera esa... tiene que ser... Vamos bien, vamos bien. O sea, tengo que hacer operaciones aquí, ¿verdad? Tengo que hacer operaciones que me generen estos flujos. Ya, si yo aquí tengo... ¿Qué voy a hacer aquí yo? Voy a pagar plata, ¿verdad? Voy a poner plata. Entonces, ¿qué tipo de operación puedo hacer para simular un flujo negativo en 3? Y el de pagarlo, para en el fondo como que yo funcionar como el pago de mi cupón. Exacto. ¿Sí? Yo tengo que pagarle a alguien, y en esa fecha tengo que comprometer con alguien el pago de A. O sea, yo quiero ser como banco y yo vender mi una deuda. O sea, yo compro. Por ejemplo, sí. O sea, piensen que lo vamos a hacer con depósito a plazo o con deuda. Contra el banco y la tasa de interés, la gracia es que la tasa de interés, colocación y captación es la misma. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que generar un flujo negativo acá, tengo que generarme un pago aquí. ¿Y cuándo tengo que cobrar de vuelta? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me genero una obligación a 3 años? Que alguien me preste plata ahora. Que alguien me preste, lo que sea, a 3 años. No sé bien cuánto, pero supongamos que lo que yo tengo que hacer es, si alguien me presta 3 años, me va a pagar hoy día una plata, X, ¿verdad? Me da esa plata hoy día X, y me va a generar una obligación a pagar acá. Yo tengo que hacer el cálculo para que sea la misma obligación, ¿verdad? Para simular lo que quiero hacer. Entonces, esto de aquí es un crédito, y un crédito a 3 años. ¿Eh? ¿Qué más tengo que hacer ahora? ¿Qué hago con esta plata? Yo quiero esta plata hoy día acá. Esa plata tiene que. O sea, menos A tendría que ser X por la tasa de 3 años. Elevado al cubo. Tendría que ser... A la tasa. Claro, o sea, yo quiero que me presten un X tal que me genere la obligación de menos A, ¿verdad? O sea, entonces puedo calcular a partir de A y conociendo la tasa puedo calcular cuánto me van a dar hoy día. ¿Pero qué hago con esta plata? Invierto. La guardo, ¿verdad? Porque no la quiero usar hoy día. ¿Y la guardo a cuánto tiempo? ¿Ah? ¿A 4? La quiero sacar acá. ¿Fijan? Entonces, la misma plata que me prestan, yo ahora esto fue un crédito que pedí, yo ahora la meto en un depósito a plazo a 4 años. Guardo el X y eso me va a generar aquí un pago. Esperemos que sea B. Eso es lo que queremos calcular ahora. ¿Pero entienden la operación? Sí. O sea, yo pido un crédito a 3 años, como yo no quiero la plata ahora, la guardo por 4 años. Y eso lo que me genera es una obligación a 3 años y un pago a 4. ¿Eh? Entonces, como el X y el X se anulan, esto queda en 0, que es lo que yo quería. Yo quiero tener 0 aquí, 0 aquí, 0 acá, y después quiero tener menos A y B. Entonces ahora lo que tengo es 0 aquí, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, y en principio debería calzar que yo tuviera que ahora devolver mi deuda pagando A, y si todo está bien, lo que me van a pagar en 4 va a ser 3. ¿Ok? Vale. Veamos cómo lo calculamos. Entonces, para generar B al final,
lo que voy a hacer es invertir, depositar a 4 años. ¿Sí? Para generar menos A en 3, lo que voy a hacer es pedir un crédito, endeudarme a 3 años. Son las dos operaciones básicas. Acuérdense que el equivalente a depositar, cuando yo guardo plata en el banco, es equivalente a comprar un bono. El equivalente a pedir un crédito en bonos es como yo emito un bono, ¿verdad? No es venderlo, sino que en realidad es, o sea, venderlo pero como emisor, en mercado primario. Entonces, el endeudamiento debe financiar la inversión, es decir, lo que yo pido prestado aquí es exactamente lo que voy a invertir para que el resultado en cero sea cero, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Así no hay ni entrada ni salida de plata hoy, no ocurre nada, nadie me pide plata ni tengo que guardar plata en ninguna parte. Entonces, vamos a hacerlo por 1000, ¿ah? Vamos a endeudarnos por 1000 pesos pagaderos a 3 años y vamos a invertir esa misma plata a 4 años. Eso se podría haber hecho partiendo de A o partiendo de X, de cualquiera. Lo importante, lo que yo quiero garantizar es esta tasa aquí, ¿verdad? Quiero garantizar esta tasa que era 8%. Entonces, la primera operación es, pido un crédito a 3 años. Esta operación primera acá, pido un crédito a 3 años por 1000 a la tasa del 6%, significa que mi obligación aquí va a ser 1191, ¿está bien? Y esto me genera X igual 1000. Ahora tomo los 1000 que acabo de recibir y los invierto a 4 años. Los invierto a la tasa 4 años, que es 6,5 por 4 años, por eso que es los 1000 que invierto al 6,5 elevado a 4, ¿verdad? Este es el resultado final. Entonces, pido un crédito por 1000, guardo los 1000, luego me quedo con 0, me generé una obligación para pagar 1191 en 3 y me van a pagar a mí 1286,47 en 4. Entonces la pregunta es, ¿qué tasa gané? Bueno, 1286,47 dividido por 1191 menos 1 igual, todo bien, eso debería ser 8. Por ejemplo, para hacerlo de una manera distinta, si yo lo que hubiera querido es asegurar que A es 1000, porque lo que voy a recibir son 1000, entonces estos números simplemente lo cambio, digamos, pongo aquí 1000, calculo entonces cuál es el crédito que me dieron hoy día, este valor lo pongo acá y calculo el valor. Entonces, para invertir en el futuro, o sea, para asegurar una tasa de inversión en el futuro, lo que tengo que hacer, es el ejemplo que estamos viendo acá, es invertir a largo plazo y endeudarse a corto plazo. Hacer esa diferencia. Si lo que quisiéramos hacer es replicar los flujos, no del inversionista, sino que del deudor, tendríamos que hacer lo contrario. Tendríamos que pedir un crédito a 4 años e invertir esa plata a 3 años. Y eso nos fijaría el término, o sea, cambiaría los signos de esta operación, tendría más acá y menos aquí. ¿Está bien? Este ejemplo, que es la aplicación del uso de tasa forward, porque lo que estamos haciendo es, sabemos que podemos calcular la tasa forward, que es 8%, y entonces lo que hacemos es una operación sintética, hoy día, usando instrumentos financieros que están disponibles, como endeudarse o depositar en el banco, y a partir de usar instrumentos financieros que hoy día están disponibles, logro fijar hoy día una tasa forward que no es más que una proyección futura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
así, en términos generales, en instrumentos de renta fija, ustedes tienen que hacer dos cosas. Primero, sentirse cómodos con el cálculo de valores presentes, ¿verdad? Eso es muy fácil. Es decir, si ustedes ven un bono en un ejercicio o en la vida real, ven un bono determinado, ustedes tienen que poder interpretar a partir de la información carátula del bono cuáles son los flujos de caja que el bono promete pagar y usando las tasas de descuento correspondientes, la TIR o lo que sea, calcular el valor presente del bono hoy día, que sería el precio del bono en el mercado. Eso lo vimos el otro día, ¿se acuerdan de esas tablas de desarrollo? No es más que, en el fondo, proyectar los flujos de caja de acuerdo al tipo de bono que se trata y a partir de ahí calcular precio del bono hoy día, TIR del bono hoy día, etc. Es una mecánica que tienen que dominar. La segunda cosa que tienen que dominar es este juego de moverse a través de la estructura de tasa de interés, entendiendo que siempre debería haber una relación entre invertir a corto plazo dando saltitos versus invertir directamente al final. Lo que iguala estas estrategias de invertir más largo o más corto son lo que llamamos las tasas forward. ¿Sí? Y esas tasas forward, que son las que igualan las rentabilidades de hacer la inversión, por ejemplo, en varios pasos o directamente en un paso largo, esas tasas forward no son otra cosa que una proyección de las tasas de interés futuras si es que las condiciones de mercado fueran las mismas en el futuro. ¿Verdad? Y finalmente, si yo quiero garantizar una tasa forward, la manera de hacerlo es utilizando este tipo de ejercicio, es decir, haciendo operaciones disponibles hoy día tal que me dejen como resultado, digamos, la que yo quiero lograr, les va a salir siempre que la tasa que ustedes van a garantizar es la misma tasa forward que calcular. Esto, por ejemplo, ustedes están todavía lejos de eso, pero tiene aplicaciones prácticas bien importantes. Por ejemplo, hay mucha gente que se construye una casa. Entonces, cuando uno se construye una casa, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente el banco no presta el crédito hipotecario, no presta el dinero para la casa hasta que la casa está prácticamente lista. Lo que hace es que te presta plata de corto plazo, te presta hace una especie como de gran crédito de consumo para empezar a construir, y una vez la casa está lista, en el fondo te da un crédito de largo plazo, digamos a 20 años, para pagar lo que ya te prestó, pero tú no conoces, si la casa se demora, no sé, 1 o 2 años en construirse, no sabes a qué tasa el banco te va a prestar el crédito hipotecario. Entonces, esto, por ejemplo, es lo mismo problema que estábamos enfrentando ahora. Sí. ¿Qué tan factible podría llegar a ser esto en la realidad, dado que la realidad, valga la redundancia, hay spreads entre las tasas con la colección y captación? No, es exactamente lo mismo, solamente que uno incorpora los costos, digamos. En esta operación, por ejemplo, en el sintético que hicimos recién, nosotros lo que hicimos fue pedir un crédito a 3 años, ¿verdad? Esta tasa de interés del crédito a 3 años en la realidad tiene un spread, es la tasa de colocación. Mientras que esto es una tasa más baja. Entonces, cuando yo calcule estos valores, el resultado que me va a dar va a ser una tasa forward de colocación. Porque lo que yo estoy haciendo aquí, o de inversión, dependiendo de la figura que salga, o sea, va a calzar igual. Yo aplico este mismo cálculo usando spreads y el resultado va a ser una tasa forward de colocación o de captación, en función de la operación que esté diseñando. Tal cual. Ok. ¿Está bien esto? ¿Alguna pregunta? Esto es como bien clave. O sea, tienen que sentirse cómodos con ello. No tengo problema en explicarlo de nuevo. ¿Estamos bien? Súper. Otro concepto asociado al uso de la estructura de tasas de interés es el concepto de portafolio imitador. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que yo puedo, a partir de los datos de TIR o de precios de bonos de distinto tipo, calcular cuál sería el precio de bonos de otro tipo. Esto es muy parecido conceptualmente al ejemplo que yo les daba de que yo puedo saber cuánto vale una bicicleta si sé cuánto vale el marco y cuánto vale la rueda. ¿Sí? O sea, hay un bono que son ruedas, hay otro bono que son marcos. Aunque no se venda el bono bicicleta, yo podría construir un bono bicicleta sumando bonos rueda y bonos marcos, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. El portfolio imitador es la construcción de un bono a partir de bonos existentes.
que me permite calcular precios de bonos que quizá no se transan. Entonces, acuérdense cuando hicimos el ejemplo de la bicicleta, fue precisamente para explicar el concepto de arbitraje. Lo que estamos haciendo en un portfolio imitador es básicamente utilizar una relación de precios de arbitraje para valorar bonos que quizás no observen. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que hay 3 bonos, o sea que la información que tenemos de bonos en el mercado es la siguiente. Tenemos un bono con cupón con tasa de carátula del 10% y valor par de 1000, se transa en 9.90. Y después hay un bono con 3 cuotas iguales de 3.95 que se transa, o sea, el precio que se transa es el precio del bono hoy día, ¿verdad? En 1000. Supongamos que la tasa a un año es del 7%. Ahí me faltó un dato, verlo como lo armé acá. Claro, el primer bono es a 3 años, no lo dice en el enunciado, ojo. ¿Eh? El bono A dice bono con cupones con tasa de carátula del 10% a 3 años, valor par de 1000. ¿Sí? Se transa en 9.90. El bono de 3 cuotas también es obviamente a 3 años, se transa en 1000 y después la tasa a un año. Entonces, lo que vamos a hacer primero es entender el fondo, es descomponer cada bono en ruedas y marcos. ¿Sí? A 3 años. Entonces, el primer bono, fíjense, es un bono, con un error ahí, es un bono a 3 años, con tasa carátula de 10 y valor par 1000. Entonces, el valor par 1000, la tasa carátula del 10%, por tanto los cupones son de 100, ¿verdad? 100, 100, y el último año paga el cupón de 100 y devuelve el 1000, que es el valor carátula, valor nominal. ¿De acuerdo? Ese bono hoy día se transa en el mercado al precio de 9.90. Entonces, lo que tengo acá no es más que igualar el valor presente del bono con los flujos de caja futuros descontados. La única cosa de nomenclatura un poco distinta es que uso B1 como un factor de descuento. B1 es 1 dividido por 1 más la TIR elevado a 1 en este caso. Si el B2 sería la TIR a 2 años elevado a 2, etc. O sea que lo que hay ahí para que no se compliquen excesivamente, lo podríamos haber hecho más claramente, simplemente como decir que el precio del bono hoy, del bono 1 hoy día, es 1000 descontado a 1 más la TIR a un año, perdón, 100 más 100 descontado a 1 más la TIR a 2 años, por lado, más 1100 descontado a 1 más la TIR a 3 años. ¿Ok? B1, B2, B3 son esos factores. ¿Está bien? Evidentemente, si estas son las TIR de la estructura de tasas de interés, ¿verdad? La tasa a un año, la tasa a 2 años, la tasa a 3 años, de bono cero cupón. Yo descuento cada uno de los pagos a estas TIR, me debería decir el precio del bono hoy día. ¿Cómo hacemos el segundo bono? Sería en la pista 0 el bono 1. Vamos, bono A. ¿Cuál sería el precio del bono B? ¿Cómo lo calcularíamos? 3.95 descontado la tasa de interés. Perfecto. 3.95. ¿A qué tasa la descontamos? A la I1. Hay uno, ¿verdad? Es la misma, porque lo único que depende I1 es del plazo. Entonces, el primer cupón a I1, segundo cupón a I2, tercer cupón. ¿Ok? Este valor de acá es 9.90. ¿Este de aquí cuánto es? ¿verdad? Y lo último que sabemos es que ahí está lo mismo pero factorizado. ¿Sí? Y lo último que sabemos es que la tasa a un año es 7%. Por tanto, si se trazara un bono cero cupón a un año, en el fondo tendría que darse esta relación, ¿verdad? Este es el 7%. Bueno, se fijan, lo que tenemos acá son 3 ecuaciones que tienen 3 incógnitas.
B1, B2, B3. ¿Verdad? En realidad, en estricto rigor son dos ecuaciones, porque esto de aquí, ya lo saben, es un dato, ¿verdad? O sea, podríamos reemplazar B1 acá, tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero, si puesto más elegantemente, en realidad son tres ecuaciones con tres incógnitas. Y lo que podemos hacer es entonces resolver, ya sabemos que B1 tiene que ser 1 dividido por 1 más 7%. Entonces con el B1 ponemos acá, tenemos estos dos, resolvemos B2 y B3 y nos va a decir cuáles son las tasas de interés a 2 años y a 3 años. Entonces, si ustedes tienen información respecto a cuál es el precio al que se transan bonos con distintas estructuras de cupones, pudieran encontrar a través de un sistema de ecuaciones cuáles serían las tasas de interés para los bonos cero cupón. Es decir, cuál es la estructura de tasas de interés que tenemos hoy día. O sea, cuando encontramos acá B1, B2, B3, estamos encontrando I1, I2, I3, que es la estructura de tasas de interés. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Así, entonces, en teoría, o conceptualmente, para resumir, cuando trabajamos con instrumentos de renta fija, lo más interesante es entender bien la relación que hay entre tasas de interés de corto plazo y de largo plazo. En principio, la inversión de rollover, es decir, de ir ¿cómo se llama? Renovando una inversión de corto plazo, debería tender a rentar lo mismo que invertir directamente a largo plazo. Cuando esa relación se cumple, es cuando podemos calcular las tasas forward, que serían proyecciones de tasas de interés de corto plazo en el futuro. Bien. Entonces, la estructura de tasas de interés tiene mucha información, ¿sí? Si yo logro encontrar la estructura de tasas de interés para un determinado momento en el tiempo, ¿sí? Básicamente puedo saber qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que hoy día el mercado me dice que pudiera ocurrir con las tasas de interés de corto plazo en el futuro, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar esto, lo primero que tenemos que mirar es, ¿de qué depende esta posición? ¿Qué hipótesis, qué explicaciones tengo para que la estructura de tasas de interés esté así con pendiente positiva, o sea, plana, o por ejemplo pudiera llegar a tener pendiente negativa? ¿Qué explicaciones existen para que eso ocurra? Entonces, la hipótesis base sobre la que vamos a operar se conoce como hipótesis de expectativa. Es decir, lo que la hipótesis de expectativas dice es que la estructura de tasas de interés básicamente refleja o tiene que interpretarse bajo el supuesto de que el retorno que yo espero obtener por invertir en un bono de largo plazo debería ser igual a la tasa de interés que voy a obtener si invierto en el corto plazo. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. Es decir, lo que queremos, lo que la hipótesis de expectativas dice es que un inversionista que se acerca al mercado de renta fija debería estar relativamente indiferente, bajo esta hipótesis, entre, por ejemplo, comprar un bono del Banco Central a 10 años hoy y venderlo dentro de un año, que entre comprar un bono del Banco Central a un año. Le da lo mismo invertir en un papel a corto plazo por un periodo de tiempo corto que invertir por un papel a largo plazo por el mismo periodo de tiempo. Ambas estrategias de inversión deberían ser equivalentes, ¿sí? En términos de un poco de la misma nomenclatura que hemos estado usando, es decir, que el valor, porque yo no conozco el precio del bono, es el valor del bono hoy, es el precio al cual yo lo espero vender. Entonces, la rentabilidad que voy a obtener al comprar el bono de largo plazo hoy y venderlo el año que viene debería ser igual a la tasa de interés hoy día, a la TIR a un año hoy día.
Entonces, cuando se da la hipótesis de expectativa, lo que debería ocurrir es lo siguiente, para ponerlo en términos muy sencillos, es que, en términos generales, si el mercado espera que las tasas de interés no se van a mover, o sea que nada va a ocurrir, que las tasas de interés no van a cambiar en el futuro, lo que debería ocurrir es que la estructura de tasas de interés fuera plana. Todas las tasas van a ser la misma. Si en cambio la estructura de tasas de interés tiene pendiente positiva, bajo la hipótesis de expectativa, lo que está proyectando la estructura de tasas de interés es un aumento de las tasas de interés en el futuro. ¿No? Para que se produzca eso, para que la tasa de interés a un año sea equivalente a comprar un bono hoy día a largo plazo y venderlo, si las tasas de interés a 2 años son más altas que la de un año, entonces lo que suponemos es que las tasas de interés van a subir en el futuro. Es decir, bajo la hipótesis de expectativas así pura como está puesta acá, si yo observo una estructura de tasas de interés con pendiente positiva, lo que yo debería imaginar es que las tasas de interés van a subir en el futuro. Si la estructura de tasas de interés tiene pendiente negativa, lo que yo debería imaginar es que las tasas de interés van a bajar en el futuro. Y si la estructura de tasas de interés está plana, es que las tasas de interés se van a quedar como están. ¿Sí? Por tanto, si esta hipótesis fuera cierta, es decir, si la única razón que explica que una tasa sea distinta que otra viene dado por esta proyección de cambio en tasa futura, entonces cuando un inversionista mira la estructura de tasas de interés en la bolsa, por ejemplo, le está diciendo qué es lo que el mercado cree que va a ocurrir con las tasas futuras. Me está diciendo que las tasas futuras van a subir y por tanto me está dando información útil respecto a qué decisiones de inversión yo puedo tomar. Ahora, en la práctica, esta no es la única razón de por qué las tasas de interés tienen una determinada pendiente u otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, supónganse que ustedes tienen una plata, ¿no? Y la quieren guardar en un bono. O sea, quieren, por ejemplo, prestársela al Banco Central, invirtiéndola en un bono del Banco Central. ¿Les es indiferente invertir a 5 años que a 30 años, por ejemplo? O sea, si el Banco Central, si la estructura de tasa de interés es plana, ¿sí? Si el Banco Central, todos los instrumentos del Banco Central pagan la misma tasa de interés, ¿verdad? Digamos 5%. A un año, digamos a 10 años, a 15 años o a 20 años, ¿verdad? Tiene la misma tasa. ¿Les parece atractivo invertir a 20 años? ¿Por qué no? Ahora, es la misma tasa, pero se compone más veces, digamos, ¿no? O sea, guardan el tiempo, más tiempo el dinero a la misma tasa. Al final van a ganar más, pero van a tener que esperar más, ¿verdad? ¿Por qué no nos parece tan atractivo o no les parece tan atractivo invertir a 20 años? ¿Qué preocupación pueden tener? ¿Riesgo? ¿Qué tipo de riesgo? Entre más tiempo, más probabilidad de que cambien las cosas en la economía y... Perfecto. Tanto riesgo de la economía, que cambien las tasas, que la economía le vaya bien, le vaya mal, o riesgo personal. Supongamos que de aquí a 20 años yo requiera la plata, ¿verdad? Entonces, en el fondo, si invierto a 20 años, a ver, para esto es importante siempre no olvidarse que si yo invierto en un instrumento de renta fija del Banco Central a 20 años, para que de verdad el instrumento sea de renta fija para mí, ¿cuánto tiempo tengo que mantener la plata en el Banco Central? 20 años. Si la saco antes, enfrento el riesgo de que las cosas hayan cambiado. Si yo me aguanto los 20 años, entonces no hay riesgo. Me van a pagar esa tasa. Pero como puede ser que yo requiera el dinero antes, perfectamente es posible de que a mí no me guste dejar la plata en el Banco Central por tanto tiempo, porque quizá la tengo que sacar. Y si la saco, voy a enfrentar el riesgo de que las condiciones de mercado hayan cambiado. Bueno, a esa idea se le conoce como la hipótesis de premio por liquidez, ¿verdad? Que son otras hipótesis. Preferencia por liquidez, hábitat preferido, mercado segmentado. En general, y con eso termino porque estamos en la hora, y lo retomamos el jueves, uno supone que ocurre más o menos lo siguiente. Que la estructura de tasas de interés base, supongamos que aquí es
1, 5, 10, 15, 20 años, en principio sería plana, hipótesis expectativa, ¿verdad? Pero, en general, la gente tiende a aplicar un premio por liquidez, es decir, tiende a exigir un poco más de tasa en condiciones iguales para prestar el dinero más tiempo, para dejarle el dinero al Banco Central por más tiempo. Entonces, sobre esta estructura plana, supongamos que aplicamos premios por liquidez que van creciendo lentamente en función del plazo, ¿verdad? Entonces, si yo ahora observo, esta es premio por liquidez, si yo ahora observo una estructura de tasa de interés con pendiente positiva, con pequeños, o sea, con este incremento reflejando el premio por liquidez, la estructura de tasa de interés con pendiente positiva no necesariamente refleja una alza de las tasas de interés. Lo que refleja es que, aun cuando la gente cree que las tasas no van a cambiar, le presta al Banco Central a 20 años exigiéndole un poquito más de tasa que si le prestaba solamente a 5 años. ¿Verdad? La estructura base es plana, lo que le agregamos a esa estructura base son los premios por liquidez, dado que no nos gusta asumir el riesgo de tener mucho tiempo la plata en el mismo lugar. ¿Está bien? Okay. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Supongo que tienen, pero el jueves tomamos. Acuérdense de que si tienen problemas con la inscripción